Hola Latam, muy buenas tardes. Les habla Facundo Molina de MolFX, creador de Traders. Desde el año 2005, ocupándonos en brindar seminarios, capacitaciones, formaciones a todas aquellas personas que deseen convertirse en traders y tomar decisiones en mercados con incertidumbre. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, sobre todo de muchas personas que recién comienzan los mercados, es trading con análisis técnico o fundamental. Y para esto, lógicamente, vamos a diferenciar los dos enfoques que nos ayudan a tomar decisiones y brindar algunas salvedades. Cuando uno va a tomar decisiones, lógicamente hay que reconocer y tener en claro cuál de los activos vamos a operar. Es distinto operar acciones que operar índices bursátiles, que operar algún commodity o meternos directamente de lleno en el mundo de las monedas, en el mundo del mercado Forex. Cada mercado tiene sus características, tiene su horario de operatoria, tiene sus vaivenes y bemoles, como decía algún profesor mío, los cuales recomiendo siempre tener conocimiento, saber qué causa los movimientos, en qué momento se mueven, cuáles son sus principales características, cómo ha sido su movimiento en el último tiempo. Pero ciertamente cada uno de los análisis tiene sus fundamentos, tiene sus argumentos y lógicamente tiene su validez. Por eso es que los citamos en el día de hoy y los vamos a trabajar en forma detallada. Bien, perfecto, adelante. Por un lado vamos a tener el análisis técnico, por el otro el análisis fundamental. Uno, algunos decimos que se encarga de los efectos, mientras que el otro se encarga de las causas, ni más ni menos que del movimiento del precio. Los dos tienen un mismo fin, tratar de brindarnos información para poder predecir escenarios futuros. Nos interesa solo saber qué va a pasar con el precio de acá en adelante. Lo de atrás lo conocemos, pero tratamos de buscar probabilidades para poder tomar decisiones de acá en adelante, ciertamente en el futuro. Vamos a uno de ellos. Primero, ¿qué es el análisis técnico? Antes de definir qué es el análisis técnico, tenemos que comprender, ¿sí?, que hay ciertos argumentos y ciertas teorías que lo avalan y que el análisis técnico de mercado requiere que su aplicación tienda a ser en mercados tendientes a la eficiencia. Alguno de ustedes seguramente lo ha visto, lo ha leído o lo ha oído, y es que hay algunos mercados que tienden a la eficiencia. Hay una teoría que se conoce como la teoría del mercado eficiente, el cual lógicamente tiene características que evitan la manipulación. Dicho esto, entendemos que casi todos los mercados de alguna manera u otra están permeables a la manipulación. Aquellos que se alejan de la misma tienen mayor probabilidad de éxito en la aplicación de herramientas de análisis técnico. El análisis técnico está basado en los mismos ciclos, la teoría de ciclos que existe en la economía, y cuando hablamos pura y exclusivamente de los mercados financieros, tenemos que reconocer, por un lado, que son ni más ni menos la manifestación de comportamientos humanos, por lo cual nos estamos alejando también de la exactitud que muchos de ustedes le demandan a los precios, pero no es otra opción que la manifestación, vuelvo a utilizar la palabra, de comportamientos sociales, por lo cual hay que darle cierta tolerancia, obviamente, a límites, ingresos y otra tanta cantidad de argumentos que utilizamos al estudiar los mercados. Por otro lado, todos nosotros, los seres humanos, tenemos dentro de nuestro ser la estimación o la necesidad de saber qué va a pasar en el futuro. Y en base a estas premisas podemos concluir, lógicamente, que nuestro querido Charles Dow, que se lo conoce como el padre del análisis técnico, una persona que falleció hace más de 120 años, perdón, 118 años, pero fue el creador de lo que hoy conocemos como análisis técnico. Fue un periodista,
de profesión y junto con una persona que ha pasado el anonimato. Sin embargo, ambos apellidos hoy llevan el nombre del principal índice bursátil, nos referimos al Dow Jones. Así que Charles junto con Edward han creado dos medias que siguen vigentes en la actualidad. Nos referimos al Dow Jones Industrial y al Dow Jones Transport. Y en base, lógicamente, a sus dos medias móviles y sus principios y características, surgen hoy ni más ni menos los postulados que se mantienen con vigencia. Son 6 y son las bases del análisis técnico, por eso los citamos uno a uno. El precio lo descuenta todo. No importa por qué sube, por qué baja. Nos interesa conocer el movimiento del precio en el tiempo y entendemos que descuenta todo sentimiento que está detrás. Segundo, la existencia de tendencias. Ya hace más de 100 años se hablaba de tendencias primarias o principales, con duraciones mayores, duraciones de 1 a 3 años, tendencias secundarias o intermedia con dirección contraria entre 3 semanas y 3 meses, y tendencias terciarias o menores, que vendría a ser la de menor importancia y habla de semanas. Independientemente de estos principios que lógicamente tienen más de 100 años, lo importante es reconocer que sigue su aplicación y hay mercados que empezaron a aparecer luego de el desarrollo de estos principios y ciertamente la aplicación de los mismos tiene una vigencia relevante. Cuando hablamos de tendencia, nosotros reconocemos tendencias anuales, mensuales, semanales, pero también reconocemos tendencias diarias, horarias y de minutos. En gráfico lo podríamos trazar algo así, una tendencia primaria o mayor, lógicamente que tiene mínimos ascendentes y en este caso es alcista. Tendencias secundarias, ¿sí? Lógicamente que son contra la tendencia mayor. Y en medio y dentro de las mismas, movimientos a favor de la tendencia mayor, que tendrían tendencias terciarias. Podríamos hablar de meses, quizás de semanas, días y luego horas. Entonces, esto nos ayuda a entender que hay movimientos a favor de una tendencia mayor y hay movimientos contrarios. Esto también nos va a colaborar para saber qué tipo de decisión tomar. Por otro lado, hablaba de la división de las tendencias en fases. Se reconocía un mercado alcista y un mercado bajista. Recordemos que lo aplicó al mercado de accionarios, a sus índices, y todo lo asociado al alza, si era auge, que comenzaba con una fase de acumulación donde no se reconoce la tendencia. Cuando los precios subían y nos marcaban mínimos ascendentes y quebraban máximos anteriores, es donde aparece la fase de tendencia y nosotros traders comenzamos a reconocer el movimiento tendencial. Y en la última etapa, donde cae, ¿sí?, la fuerza compradora y aparece el ida y vuelta, empieza la fase de distribución. Estos nombres asociados a los índices, lógicamente debemos tener en cuenta que tanto en la fase de acumulación como en la distribución, que son los inicios y finales de una tendencia alcista, es difícil reconocer, lógicamente, el movimiento claro tendencial. En la acumulación le diría que es casi imposible, porque viene una tendencia bajista y es más fácil asociar a una tendencia bajista que al inicio de una alcista. Y en la distribución, casi todos estamos viendo el mercado alcista, por lo cual es muy pocos, ¿sí?, se atreven a hablar de que finalizó y concluyó el mercado tendencial. Esa fase de distribución es la que da inicio a la fase bajista y lógicamente la fase de fuertes ventas se la conoce como pánico, y en el mercado asociado a acciones se reconoce como una importante venta masiva y muy veloz. La última fase, donde todavía siguen las ventas, se conoce como desánimo y da inicio a la fase de acumulación. Bien, perfecto. Más o menos lo podríamos ver en gráficos algo así, una etapa de acumulación que lógicamente en esta parte de gráfico la vemos como parte de inicio, pero tengamos en cuenta que viene una tendencia bajista, por lo cual es muy difícil tomar una decisión de compra en estos momentos. Luego está la de participación pública, la de distribución y cierre
de la tendencia última alcista, luego la participación pública y la de pánico. Por otro lado, hablando siempre de los principios y numerando los mismos, vamos a hablar del principio de confirmación de tendencia, un principio que lo aplicamos en el día a día a partir del entendimiento de los precios, eso que ahora se conoce como price action, donde observamos en movimientos tendenciales, movimientos correctivos contra la tendencia mayor, que no son ni más ni menos esto, correcciones, lo cual para hablar de una confirmación requiere sí de un doble intento, por lo menos de continuación. En aquel momento, Dow y Jones lo que hacían mención es que para hablar de un cambio de tendencia no solamente se debería dar vuelta a un índice, sino que debería ser confirmado por el otro de los índices. El quinto de los principios habla del volumen y claramente cuando la tendencia se fortalece y toma celeridad, el volumen se incrementa. Por consecuencia de esta frase podemos atribuir que aquellos movimientos tendenciales sin volumen asociados no confirman la tendencia. Y el último y el sexto habla de la vigencia de la tendencia y lógicamente es similar al principio cuarto, pero habla de los cambios. ¿Por qué? Porque los cambios de tendencia serán solo por agotamiento e imposibilidad de continuación de la tendencia mayor. Bien, perfecto. Nos podemos quedar entonces con tres premisas a partir de todos sus postulados que definen y hablan del enfoque técnico. El primero es que los movimientos del mercado lo descuentan todo. Ciertamente el análisis técnico se dedica al estudio del precio en el tiempo. Solamente dos variables. Y lo que importa es el comportamiento del precio a partir del paso del tiempo. No importa qué lo hizo subir o qué lo hace bajar o qué lo hace lateralizar. Importa simplemente su movimiento ascendente, descendente o en forma lateral. Luego la existencia de tendencias básico. Cuando hablamos cada vez que una persona inicia un seminario con nosotros, un curso personalizado, una de las partes más importantes es empezar a detectar que existen tendencias mayores y menores y saber qué tipo de posición voy a tomar, si lo voy a hacer a favor de la tendencia o voy a ir en contra de la misma. Por favor, les pido a aquellos que se fueron sumando, si me confirman, si escuchan claramente, y tanto silencio y tan pocas preguntas, entiendo y estimo que soy claro y no que me quedé sin volumen en estos momentos. Así que si están atentos, por favor, cualquier tipo de comentario es más que bienvenido. Muchas gracias, Diego, Martín, Luis, que me van respondiendo rápidamente. Perfecto. Bien, cualquier duda me van acercando comentarios. Pero ciertamente entonces los movimientos del mercado lo descuentan todo, los precios se mueven por tendencia y uno de los que a mí me encanta y es fantástico y lógicamente está basado en esa teoría de ciclos es que la historia se repite. Ciertamente, ¿por qué precios que se respetaron con máximos y mínimos anteriores vuelven a respetarse ahora en la actualidad? ¿Y por qué no predecir que si un movimiento está en suba es posible que se detenga en una zona que se detuvo en el pasado? Claramente las zonas de detención, las zonas de equilibrio existen, la historia se repite y todos estos enfoques, estas premisas nos ayudan a tomar decisiones a futuro. Bien, acá llegan algunas preguntas, son más que bienvenidos porque así tengo un poco de aire. Acá me dice Diego, ¿es lo que se denomina que el precio o el mercado es cíclico? A ver, hay que hablar con mucha propiedad respecto a este principio, pero que existen los ciclos, existen. Y esto existe desde la humanidad, desde el momento de vacas gordas y vacas flacas, ¿sí? Como decían hace muchos años, existe también y lógicamente tienen diferentes tamaños, los momentos de auge como también los momentos de crisis. Pero ciertamente si estamos observando después de la fuerte crisis 2008-2009, esa crisis relacionada a los créditos subprime de los Estados Unidos, ciertamente hubo uno de los ciclos alcistas más grandes de los mercados, por no decir el más grande, del 2010 hasta la actualidad. Casi 10 años de subas ininterrumpidas en los principales índices bursátiles
y de máximos históricos, ¿no? En el Dow Jones, máximos históricos en el Nasdaq, por lo cual claramente hay movimientos alcistas, hay movimientos bajistas y hay existencia de ciclos. Aquí Juan nos pregunta si en todos los mercados o dónde se marcan más la repetición. Depende del tipo de activo. Y al inicio, Juan, quizás no lo pudiste percibir, pero hablaba un poco de que la existencia del mercado eficiente, ¿no? Hay ciertos mercados, como por ejemplo alguna acción en particular, algunos índices bursátiles sudamericanos o latinos, en donde por el bajo volumen asociado, la escasa temporalidad de apertura, hacen que permita más la manipulación y obviamente esos ciclos tienden a ser quizás un tanto no correctos y obviamente la aplicación del análisis técnico un poco más difícil. Bien, aquí nos dice Erasmo, ¿por qué a veces uno lleva un análisis técnico y crea una buena oportunidad para entrar y de repente cambia todo? Y porque probablemente te está faltando algo de información. O posiblemente quizás si tenés toda la información, estás dentro del escenario negativo que existe. Más allá de que uno tenga una herramienta con alta probabilidad de éxito, hay una probabilidad contraria y puede ser que se esté dando en el siguiente tiro. Esto sucede habitualmente y requiere un tiempo para manejar esa herramienta y aceptar que estoy en la parte perdedora. ¿Bien? Perfecto. No, por favor. Entonces, vamos a avanzar un poquito con análisis técnico antes de avanzar con análisis fundamental, mientras algunos me preguntan cuál de los dos es más importante. Pero bueno, les pido que me dejen un ratito más para contestar sobre el final. El análisis técnico nos brinda herramientas como por ejemplo el chartismo, el análisis gráfico, aparece el gráfico de líneas, de barras, el gráfico de candlestick o de velas, también los patrones alcistas, bajistas y tanta cantidad de formaciones que nos permiten a nosotros predecir a partir obviamente del diagnóstico pasado y la asignación de probabilidades si estamos ante una continuación, si ante un momento de indecisión y posible cambio. También tenemos que hablar del análisis cuantitativo, toda esa cantidad de indicadores que no son ni más ni menos fórmulas matemáticas que se representan gráficamente, que hoy con el poder de la tecnología son automatizadas a partir de bots o de expert advisor y lógicamente nos ayudan a predecir potenciales comportamientos de precios a partir de la existencia de ciclos, de zonas de sobrecompra, de sobreventa, de aceleración y otra tanta cantidad de variables que surgen ni más ni menos que de la combinación de los precios de apertura, cierre, máximo y mínimos en X cantidad de tiempo. Bien, vamos a avanzar un poquito más mientras se me acumulan las preguntas, las cuales les voy dando la bienvenida. Y entonces vamos dando pie, ¿sí?, al análisis fundamental. Cerrando, ¿sí?, la parte anterior del análisis técnico donde lo presentamos, donde hablamos de Dow, donde compartimos cuáles son sus principales herramientas, sus postulados y volvemos a mencionar esta definición que habla ni más ni menos que del estudio del precio en el tiempo. Sí, así es. El análisis técnico estudia y trabaja sobre dos variables. Aquí nos siguen algunas preguntas. Nos decía Juan, ¿por qué hoy con buenos resultados la acción de Tesla no subió tanto el valor? Porque probablemente estos resultados ya estaban descontados. Hay una parte importante, sobre todo cuando uno analiza el activo por la publicación de un dato, y está olvidándose del sentimiento, lógicamente, y de esa expectativa que ya fue lanzada. Cuando nosotros estamos analizando, y me das pie a introducirnos a análisis fundamental, es que muchas veces un dato que se espera, ya de alguna manera había una previsión que influyó previamente en la publicación certera del resultado. Por eso la expectativa pesa quizás mucho más del resultado final. Aquí Luis nos dice, demasiada información, velas, gráficos, volumen, ¿afecta el análisis fundamental? Ayúdame Luis con otra pregunta, porque no entiendo qué afecta a qué. Si el análisis técnico al fundamental o el fundamental al técnico, pero te lo aseguro que te la voy a ir respondiendo. Vamos a entrar a este segundo concepto que es el análisis fundamental. Y para definirlo en cosas simples y sencillas es que se concentra en todo lo que es la teoría económica, financiera, en los desarrollos políticos, en los hechos que obviamente impactan en los mercados.
Ciertamente uno debe decir que es el que se encarga de estudiar las causas y las razones del movimiento del mercado. Hoy hablábamos de que mientras el análisis técnico estudia los efectos, el análisis fundamental estudia las causas. Lógicamente vamos a encontrar movimientos dentro de un rato en los mercados a partir de este debate en el camino presidencial de los dos candidatos americanos. Lógicamente vamos a encontrar razones en los movimientos de la libra en el último tiempo a partir de estas definiciones del Brexit. Ciertamente las subas y las bajas del oro también están explicadas a partir de ciertos hechos. Y es así, el análisis fundamental se encarga de las causas de los movimientos del mercado. Por eso es que nosotros nos ocupamos de estudiar toda esa cantidad de informes que al menos son publicados con hora y día. Nos referimos al IPC o el índice de precios al consumidor, al PBI o Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, a las tasas de interés, la inflación, el empleo, la masa monetaria, el nivel de emisión de los bancos centrales, la productividad y tantas otras consideraciones políticas que, como hablábamos recién, impactan en los mercados. Y qué mejor es que poder tener el calendario económico donde nosotros día a día, con horario establecido, con el detalle del informe, con el país que lo va a brindar y hasta la moneda que va a ocupar y a los índices que va a ocupar, con el dato, en este caso ya se informó, pero el dato actual, el dato esperado y el dato previo, nos ayuda ¿sí? A analizar un posible escenario de lo que va a suceder. Y acá voy a algunas preguntas que me van llegando respecto a análisis fundamental. Si el análisis fundamental afecta al técnico, me pregunta Jorge. A ver, ciertamente uno causa ¿sí? Los movimientos del mercado, y esto es la realidad. Los hechos, noticias, ¿sí? Causan los movimientos del mercado. Sin embargo, podríamos decir que el técnico observa los movimientos desde el otro lado. Vamos a hablar, por ejemplo, de variables, Jorge, a ver si soy un poco más simple. El análisis técnico se ocupa de dos variables, que es el precio y el tiempo. Y el fundamental de una gran cantidad de variables, dependiendo del instrumento. Hay activos que son mucho más sensibles al fundamental, como son las acciones, como son, por ejemplo, los índices bursátiles. Otros que no son tan dependientes como, por ejemplo, las paridades de monedas. Sin embargo, obviamente, mientras uno, y acá te voy introduciendo una definición que es de mis favoritas, mientras uno es el vehículo, el otro es el conductor. El análisis fundamental es el vehículo, pero el análisis técnico es el conductor. Bien, vamos de a poquito. Y aquí Miguel rápidamente me pregunta, ¿cuál es mejor? Depende para qué activo, depende para qué instrumento. ¿Y sabes cuál va a ser el mejor, Miguel? El que te brinde a ti los resultados para poder tomar decisiones. Esta es la parte importante. ¿Sí? Si tú operas con determinado análisis y te da buenos resultados, ese es el mejor análisis. Pedro me dice, análisis fundamental, ¿en qué momento es necesario realizar junto al análisis técnico, antes o después? Vuelvo a lo mismo, Pedro, depende qué activo, pero en lo personal yo utilizo los dos análisis y lógicamente me ocupo del análisis fundamental para saber en qué momento y cuándo va a moverse el mercado. Y ahí tengo el vehículo. Y análisis técnico para que me defina las zonas de ingreso y o salida en el mercado. Uno puede utilizarlo en forma complementaria o no. Son dos enfoques diferentes. Agustín nos dice que antes de operar es necesario informarse para saber bien qué tipo de tendencia puede pasar. Me imagino qué tipo de información o dato puede afectar. Quizás eso sí, lo tomaría así. Aquí Paula nos dice, bienvenida, el análisis fundamental está más enfocado a variables cualitativas y el técnico a cuantitativas. No, y ni. ¿Por qué? Porque en realidad a nosotros nos interesa el efecto de ambos sobre los precios. Y de alguna manera el análisis fundamental está basada en cuali y en cuantitativa, porque son datos, excepto que sea algún hecho, por ejemplo, el inicio de una guerra, ojalá Dios no quiera,
pero alguna vez hemos visto algún misil que lanzó Estados Unidos y el oro empezó a subir a modo de refugio. Entonces, no lo tomaría de ese lado, Paula. Bien, perfecto. Vamos a avanzar un poquito más sobre análisis fundamental. Si hablamos del calendario económico, esta posibilidad que nos brinda a nosotros conocer con tiempo preciso, con posibles datos a partir de las previsiones y los datos previos, y seguramente cuando abrimos conocemos también cómo viene sucediendo, encontramos una gran cantidad de datos. Y lo importante a nosotros que analizamos ese dato que se va a publicar del calendario económico es estas tres variables. El dato estimado, qué espera el mercado que se dé, el dato previo y el dato publicado. Y entre estas tres variables posiblemente surja la explicación del movimiento del precio. Muchas veces, cuando el estimado está por debajo, ¿sí?, del real, del publicado, entonces el efecto es contrario. A veces la relación se utiliza entre el publicado y el previo. Hay que ver de alguna manera cómo también es la evolución de las últimas publicaciones, pero seguramente entre estos tres datos termina siendo la causa, lógicamente quizás un poco más tarde de que el mercado lo asuma, de qué sucedió y por qué sucedió. Algunos de los datos más importantes que quiero dejarles para que tengan claridad, sobre todo aquellos que operan índices y sobre todo también monedas. Las decisiones de los bancos centrales quizás son de las más importantes, atentos con la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, por hablar de los 7 principales bancos a nivel mundial. La Fed y el dólar son de alguna manera los más fuertes del mercado, o sea que cada vez que Powell toma el micrófono seguramente tengamos importantes movimientos y afecte al dólar, afecte a todas las monedas y a todos los activos porque cotizan en dólar. Luego hay que ver a aquellos que operan el euro o el DAX o algunos de los datos o índices europeos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, aquellos que operen la libra, que operen también el FTSE. Después tenemos el grupo de datos de los informes de empleo, uno de los que más mueve también, casi a la par con las decisiones de los bancos centrales. Los primeros viernes de cada mes, la tasa de desempleo en Estados Unidos es y ha sido un informe que ha movido el mercado, en años más, en años menos, pero lógicamente los datos de empleo son una variable importante en la economía de los principales países y mueven los mercados. Y después otra tanta cantidad de informes de actividad económica, como el crecimiento a partir del Producto Bruto Interno, lo que es la actividad manufacturera. Nosotros tendremos este día viernes el PMI de Inglaterra, de Europa, de Alemania, Estados Unidos. Así que tenemos una gran cantidad de datos a tener en cuenta. Algunos otros informes como ventas minoristas, producción industrial y, lógicamente, el precio del dinero, la inflación, tanto minorista, índice de precios al consumidor, como índice de precios al productor, son datos que al momento de publicarse va a impactar en los mercados. ¿En cuáles? Y, lógicamente, en sus monedas, también en sus principales índices y algunos impactan también en los commodities. Bien, me voy quedando con algunas preguntas que me van llegando y lógicamente voy compartiendo con ustedes, ¿sí?, todo tipo de información y de vuelta que quieran acercarme, que quieran consultarme en estos momentos. Bien, acá me quedo y atento lógicamente. Acá me pregunta, bueno, las elecciones de Estados Unidos, a ver, ¿cuándo va a influenciar al dólar? Bueno, vamos a primero hablar de algo importante, ¿no? Que va a influenciar al dólar. Esto es así, ¿sí? Es muy difícil que el dólar no se encuentre influenciado a partir, lógicamente, de los posibles comicios. Y algo importante a tener en cuenta, ¿sí?, que seguramente tendremos movimientos previos, durantes y post. Esto es más que importante. ¿Por qué se los digo? Y porque si nosotros sabemos que va a haber movimiento, entonces nos tenemos que preparar para que haya ese movimiento y ver de qué manera lo podemos capitalizar. Y también evitar que ese riesgo durante el movimiento, que habla de volatilidad, no nos dañe nuestra cuenta y tampoco nuestra operación. Mientras voy compartiendo los diferentes datos de MOLFX, no solamente el correo, sino también la página web que recién me preguntaba Martín,
Cualquier duda e inquietud que aparezca, posteriormente nos pueden escribir, también pueden consultar los diferentes servicios, análisis que brindamos el día a día, como también compartimos con ustedes las citas del calendario día a día que entendemos van a ser más relevantes. ¿Ok? Aquí nos dice Juan, ¿gana Trump, sube o va al piso? Me pregunta. ¿Qué cosa, Juan? Esa es la parte importante. ¿Qué cosa? ¿Sí? Y lo cierto es que hay un ida y vuelta muy reñido y la mayoría de los analistas que están hablando de qué es lo que puede llegar a suceder en los mercados hacen menciones que el posible candidato electo en los Estados Unidos seguramente va a ser más no por gestión positiva de sí mismo, ¿sí? Sino por la gestión negativa de cada uno. Hay un ida y vuelta muy fuerte y hay mucho ruido premercado. La realidad es que está muy dispar, muy dispar. Y más allá de lo que suceda, lo importante es lo que me dé señales para tomar decisiones en el durante. Eso es importante, ¿sí? Es así. Bien, Martín me pregunta por nuestros servicios, bueno, todo lo que es cursos, seminarios, tutorías que brindamos a los alumnos, nos pueden contactar directamente enviando un correo y con muchísimo gusto le vamos a compartir nuestros comentarios. ¿Sí? Claro que sí, adelante Juan, por favor. Bien, voy compartiendo también todas nuestras redes y desde ya les voy agradeciendo su tiempo. Seguramente aparezcan dudas, comentarios, estamos a disposición. Nos pueden contactar no solamente por correo o a través de nuestra página, sino también nos pueden seguir en Instagram, en Facebook o en Twitter, donde brindamos un montón de comentarios, compartimos nuestros análisis y también estamos a disposición. Les dejo un fuerte abrazo, muchísimas gracias, espero haya sido de utilidad el webinario del día de hoy.